Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso del 9 al 11. Eso es lo que nos toca ver en esta noche. Romanos, capítulo 5, verso del 9 al 11. Y antes de seguir, quiero que por favor inclinemos nuestros rostros y podamos entregar ese tiempo al Señor. Padre Santo, muchísimas gracias porque podemos ahora tener este tiempo de escuchar tu palabra. Ahora podemos saber lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Utilízame, por favor, para que tú puedas cambiar la vida de tus hijos, transformándolos, o también, Dios mío, ayudándolos a crecer espiritualmente. En el nombre de tu Hijo Jesús dejo todo esto. Amén. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5 del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso pasaje. Justamente la semana pasada estuvimos hablando de uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Seguramente usted lo sabe de memoria. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un verso que muchas veces en el curso de discipulado se pide a los alumnos, a los hermanos nuevos que están aprendiendo en la fe, para que puedan memorizarlo, este verso. Y qué hermoso, porque la semana pasada veíamos la gran verdad que contiene en ella este pasaje. Qué hermoso. Y en ese pasaje veíamos el amor que Cristo derramó, mis hermanos, por nosotros. Y justamente veíamos ese cuán grande amor que llevó título el sermón de la semana pasada. Y podríamos preguntarnos entonces cuál fue ese medio en el cual Jesucristo usó para justificarnos. Porque todavía estamos en esta miniserie de la justificación que abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5. ¿Cuál fue ese medio que Jesús usó para que puedas justificarnos a nosotros? Jesucristo entregándose con prontitud para cada uno de nosotros, para los pecadores. Jesucristo rápidamente acudió por nosotros, mis hermanos, a socorrernos, a darnos el auxilio que necesitábamos cuando ya no teníamos más aire en nuestra vida espiritual y también física. Ahí acudió Jesucristo por ti y por mí. Por ello es que derramó esa sangre preciosa por mí. Por mí, lo puedo ver prácticamente en mi vida. Y ahora esta entrega de Jesús, este sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, nos va a otorgar una nueva identidad. Nos va a otorgar una nueva condición, también podríamos llamarlo. Ante Dios. Ante Dios. Pero no quiero que nos adelantemos. Primero veamos, mis hermanos, cuál era nuestra condición ante Dios antes que venga la nueva. Primero veamos la vieja antes que la nueva condición que Jesús hizo a favor de nosotros. Y justamente eso lo vemos en el versículo 10. Porque siendo enemigos, ese es nuestro primer punto, y esta es la primera condición o la condición antigua en la cual el creyente vivía. Éramos enemigos de Dios. Mis hermanos, nosotros o todos los humanos, los seres humanos que vienen al mundo, que nacen, no vienen siendo hijos de Dios como lo enseña la Iglesia Católica. Todos no somos hijos de Dios.
¿Y cómo lo podemos saber? Pues aquí lo está diciendo Pablo, porque cuando éramos pecadores, y también se podría traducir de esa manera, porque cuando éramos enemigos de Dios. Pablo, simplemente la traducción de la Reina Valera, lo dice de la siguiente manera, porque si siendo enemigos, lo podemos traducir también porque cuando éramos enemigos. Es decir, había un antes de lo que Pablo está hablando a lo que su nueva condición en la que está escribiendo es. Tiene ahora una nueva condición. Decía un escritor que el ser humano tiene una enemistad tan grande con Dios que podría ser considerada como una guerra espiritual. Una guerra como la que nunca se podría ver o comparar en la actualidad. Y justamente, mis hermanos, la guerra que hay en la actualidad entre Israel y Palestina no se iguala para nada ante esa guerra espiritual que tiene el hombre con Dios. Esa enemistad tan grande que hay entre Israel y Palestina no se iguala para nada ante la enemistad que existe entre Dios y el hombre. Es por esa razón, mis hermanos, por esa gran urgencia que Jesús tiene que actuar. Y lo vamos a ver dentro de un momento. De repente aquí, alguien que nos está viendo, que aún no conoce esa nueva condición o esa condición de la que estábamos hablando. Déjame decirte que tu condición ante Dios es ser enemigos. No eres un hijo de Dios, si es que no has hecho todavía una decisión de entregar tu vida a Jesucristo. Tu condición es ser enemigo de Dios. Esa es una condición tan abrumante que el hombre, de hecho, lo tiene que tener bien en claro en su vida para que pueda tomar decisiones correctas. Dejar a un Dios a un lado o de seguir a Dios. El ser humano no es amigo de Dios, es un enemigo de Dios. Y esta enemistad con Dios tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias que pueden ser perceptibles a los ojos humanos, como no. O también se puede ver de manera espiritual, es decir, tiene consecuencias espirituales. El ser enemigos de Dios se va a mostrar de diferentes maneras en los seres humanos. Algunos de formas físicas, algunos que no. Lo podemos ver en personas que son drogadictas, que por ser enemigos de Dios han decidido dar la espalda a la palabra de Dios. Y obviamente se han ahogado en sus adicciones. Las personas enemigas de Dios se los puede mostrar como personas que son mentirosas, como personas también que pueden ser ladrones, como personas que pueden desear lo malo para su prójimo, como personas que tienen un carácter totalmente horrible, personas que tienen desorden en su vida. El ser enemigo de Dios se va a mostrar de esa manera, porque no hay algo espiritual que les esté dando la conciencia para cambiar su vida. Por lo mismo que no entienden el mensaje del Evangelio. Pero también hay personas en las cuales no va a ser perceptible el que se puede identificar que son enemigos de Dios. Por ejemplo, hay personas que son moralmente correctas. Quizás nunca han tomado alcohol. Y yo he conocido personas que no son hijos de Dios y que nunca han tomado alcohol. Son personas ejemplares. Son personas con proyectos. Son personas decentes. Y no, mis hermanos, no se los puede ver, digamos, hasta incluso mucho mejor que cristianos en su carácter, he visto, en su forma de ser. Qué paradójico, ¿verdad? Pero
en muchas de esas personas no se puede notar que son enemigos de Dios. Eso nos lleva a identificar claramente que esta condición espiritual de ser enemigos de Dios es completamente espiritual. Esta condición de ser enemigo de Dios es completamente espiritual. En algunos va a ser perceptible por su estilo de vida, en otros no. Pero ello no quiere decir que uno pueda que sea amigo de Dios o puede que sea cristiano, para nada. Su condición es la misma, ser enemigos de Dios y por lo tanto condenados eternamente. Así que el hecho de que quizás alguien aquí pueda tener una vida próspera, pueda tener una vida con planes, pueda tener una vida exitosa, acomodada, con planes muy buenos, que quizás se proyectan al futuro y wow, qué tal vida, qué hermoso en lo que se están proyectando. Déjame decirte que eso no es evidencia de que seas amigo de Dios. Porque quizás no hay nada en contra tuya, ¿verdad? Todo es feliz a tu lado. Y hay alguien que podría decir, pero yo no veo que sea enemigo de Dios. No, todo eso no es evidencia tampoco de que seas amigo de Dios. Porque mis hermanos, nada de estas cosas que pueda haber en esta vida, y escúchame, quizás aquí hay algún amigo que está con nosotros. Escúchame, nada de lo que puedas acumular en esta tierra, nada de lo que puedas hacer en esta tierra, quiere decir que tu vida eterna será la misma aquí. Que te hayas planeado todo, que sea exitoso todo aquí en la tierra, no garantiza que tu vida eterna sea de la misma manera. Tampoco garantiza de que vas a gozar todo eternamente cuando ya no estés en esta tierra. No te garantiza nada de eso. La enemistad de Dios tiene y se va a mostrar de manera física, otros no, ni siquiera van a ser perceptibles a los ojos humanos. Pero sí tiene una consecuencia espiritual totalmente profunda. A estas alturas de la vida, si usted ya es adulto, se dará cuenta de que la vida en esta tierra nadie la tiene comprada. La vida en esta tierra nadie la tiene comprada. Y a estas alturas también de la vida podemos ser conscientes de que nuestra vida, nuestra alma, también depende de Dios y necesita de Dios. Necesita de lo espiritual. La cuestión es, ¿a quién te vas a arrimar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a acudir? Cuando te des cuenta de la necesidad espiritual que tienes profundamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? Porque en nuestra sociedad, cuando uno da el mensaje de eso de ser enemigos de Dios, es un mensaje totalmente excluido. Es un mensaje en el cual nos van a mirar como retrógradas, nos van a mirar a nosotros como personas raras, como personas que tienen un mensaje que no encaja en este mundo, que está fuera de moda, que somos unos dinosaurios y que no sabemos actualizarnos. Las personas nos van a mirar con esos ojos en la actualidad. Porque todo el mundo y según las enseñanzas de la sociedad que hoy en día se están dando a todo a nuestro alrededor, es que tú eres una buena persona. Es que tú puedes ser una versión de ti mismo. Tú puedes tener una versión de ti mismo. Solo tienes que cambiar tus hábitos. Solo tienes que cambiar tu entorno. Solo tienes que cambiar tu mentalidad y listo. Vas a poder ser una mejor persona. No, aquí no necesitas nada de lo religioso. Eso es a un lado. Eso es para personas débiles de mente. Eso es lo que dice hoy en día la sociedad. Eso es lo que dice la sociedad. Cuando lo primero y lo mejor que el ser humano necesita es Dios. Es verdaderamente satisfacer su necesidad espiritual. Y lo único en quien lo va a hacer es en el Señor Jesucristo. Así que mi hermano o mi hermana, no importa qué tanto te desprecien por esta verdad de comunicar a las demás personas, de esa necesidad que tienen por la enemistad que han desarrollado por Dios, por producto del pecado.
No importa, mis hermanos, que tanto te desprecien por esta verdad que enseña la palabra de Dios. No importa que tantas cosas haga el hombre para cambiar por sus propias fuerzas. Porque mientras no cambie su condición espiritual, seguirá viviendo las consecuencias eternas de su decisión de alejarse de Dios. Seguirá viviendo de sus consecuencias de ser enemigos de Dios. Y lamentablemente eso es el camino por el que todas y la mayoría de las personas van. Alejarse de Dios. Dejan a un lado aquel que verdaderamente les puede entender. ¿Quién más puede entenderte mejor que no sea tu Creador? ¿Quién más puede entenderte mejor que no sea Dios mismo? Lamentablemente, esa condición producto del pecado nos afecta a cada una de nuestras áreas. Nos afecta a cada una de nuestras áreas. Y lo que Pablo nos quiere dar a entender con esta antigua condición en la cual tenemos, termina una vez que la obra de Jesucristo se hizo efectiva en nuestras vidas, cuando nosotros nos damos cuenta de ello y acudimos a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la nueva condición que tenemos en Jesús, una nueva condición. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, porque todo lo que necesitamos, Dios mismo lo va a proveer. Si nosotros necesitamos los medios para terminar esa enemistad con Dios, Él mismo lo provee. Él mismo provee los recursos. Porque escucha lo que dice el verso 10, la segunda parte. Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Una vez que Jesucristo es entregado a la muerte, nos provee una nueva condición a cada uno de nosotros. Y es el de ser reconciliados. Porque ahora somos reconciliados con Dios. Esa enemistad que había, que éramos enemigos, esa guerra que había, mis hermanos, llega a su fin gracias al sacrificio de el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Qué hermoso es el sacrificio grande de nuestro Señor Jesucristo, demostrado hasta acá, mis hermanos. Qué hermoso poder entender esta gran verdad, de que no se trata de mis fuerzas, ni tampoco de mis méritos. No me importa que yo cuánta personalidad pueda tener de buena persona, de ser un bonachón ante Dios, de ser un buena onda ante Dios. Ninguna de nuestros méritos va a proveer de poner fin a esa enemistad que tenemos con Dios. Solo Jesucristo. Y déjame decirte que aquí también está presente la justificación. Aquí también está presente los efectos de la justificación, mis hermanos. Que hace Jesucristo obviamente por nosotros para pagar la totalidad de nuestra deuda, para pagar la totalidad de lo que estábamos en deuda ante nuestra condición frente a Dios, porque Jesús es el que se inculpa de nuestros pecados, es el que lleva, es el que carga nuestros pecados. Jesucristo es el que va a morir en la cruz por nuestros pecados, y de esa manera el hombre queda limpio. De esa manera el hombre es reconciliado con Dios. Mis hermanos, ahora con Dios nosotros podemos empezar realmente una amistad
con Dios. Es ahora que podemos empezar una verdadera y correcta relación. Porque Jesucristo nos proveyó de ese medio. En la actualidad nosotros vemos y escuchamos sobre todo cómo dicen las personas, ¿verdad? Yo perdono pero no olvido. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor nos perdona y se olvida completamente. Y el significado de ello es, mis hermanos, que el Señor no nos reprocha, no nos vuelve a sacar en cara esos pecados que pudimos haber cometido. Jamás los vuelve a sacar. Los olvida completamente. Eso no fue producto mío ni por mis fuerzas. Eso lo hizo Jesucristo. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos reconcilia con Dios, no solamente nos da ahora ese chance de poder empezar una amistad con Dios. Escucha lo que también esta nueva condición nos otorga. La última parte del verso 10. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué hermosa verdad, porque también esta reconciliación nos otorga la salvación. Una salvación presente en la cual no podemos perderla, obviamente. Podemos vivir tranquilamente de que estamos seguros en los brazos de nuestro Señor, ahora que ya somos hijos de Él, ahora que ya somos amigos de Él, ahora que ya ha terminado esa amistad con Dios, ahora podemos empezar una nueva amistad. Porque esa enemistad se terminó. Ahora podemos empezar entonces esa hermosa relación con nuestro Señor. Pero también, como dice ahora el verso 9, pero la última parte, por Él seremos salvos de la ira. Este salvos de la ira hace referencia, mis hermanos, a una salvación futura. ¿En qué sentido? Que está hablando del día del juicio. Es decir, que esa nueva condición que tenemos en Cristo también nos provee una salvación para el día del juicio. No pasaremos por donde las demás personas condenadas estarán. Pasaremos más bien por el tribunal en donde se nos otorgará regalos y premios. Nuestras recompensas. Esas son todas las condiciones que podemos disfrutar por el sacrificio del Señor Jesucristo. La reconciliación nos otorga, mis hermanos, grandes beneficios a nuestras vidas. El poder disfrutar de nuestra salvación y el poder disfrutar de una amistad con nuestro Señor. Y eso es lo que también le quiero que usted pueda disfrutar en su vida. A cada uno de nosotros, para ya ir terminando, para ya ir finalizando esta parte, vamos a poder ver la forma en cómo va concluyendo Pablo. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Esta nueva condición ante Dios debería abrir un profundo gozo en la vida del cristiano. Dice Pablo que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. O también podría traducirse como nos regocijamos o como nos enorgullecemos. Nos enorgullecemos por el sacrificio que alguien hizo por nosotros, en la cual obviamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde podemos ver que no es por nuestros méritos en los cuales podamos disfrutar todo esto. Por Jesucristo. No dice por fulano de tal, no pone nombre y apellido, ni siquiera por el hombre que obedeció a Dios, no, por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo. Y usted y yo podemos disfrutar de ello.
fue por el Señor Jesús derramando su vida en la cruz. La reconciliación. ¿Puede usted abrazar ahora ese nuevo mensaje que es reconciliado con Dios? Jesús eliminó la enemistad más grande que pudiera haber en la existencia del mundo. Más grande de la que pueda haber por problemas familiares, de la que pueda haber por problemas de terreno, problemas legales, problemas políticos, religiosos. El problema más grande del ser humano es su enemistad con Dios. Porque solamente hay una forma en la cual se pueda poner fin a ello, y es reconociendo a Dios, entregando tu vida a Dios. Y cada uno de nosotros podemos experimentar. Y termino haciendo esta pregunta. ¿Acaso no quieres experimentar lo que es tener una verdadera amistad? ¿Acaso no quieres experimentar lo que realmente es ser reconciliado con Dios? Lo puedes hacer. Solo tienes que entregar tu vida a Dios. Y creyente, si ya lo has hecho, empieza a disfrutar realmente esa amistad con Dios.